momento comenzamos a ir pasando las diapositivas, por favor, ¿ya? No sabes cómo me siento. Perfecto, doctor, está bien. ¿Listo? Empezamos. Muy bien. Buenas noches, queridos colegas, participantes de este diplomado. Esta noche se me ha encargado conversar con ustedes acerca de un tema muy interesante, que es las diligencias que se realizan en la formalización de una investigación preparatoria. Antes de empezar a comentar y hablar sobre la importancia de las diligencias que va a disponer la Fiscalía cuando va a formalizar una investigación preparatoria, tenemos nosotros que mencionar la antesala del inicio de la investigación preparatoria, ¿ok? Y rápidamente quiero mencionar que cuando el fiscal recibe una denuncia de parte o a través de una noticia criminal, que ustedes conocen en la famosa noticia criminis, el fiscal tiene opciones. Una de esas opciones que tiene el fiscal es, naturalmente, la primera, no por orden, sino es que son las opciones que tiene el fiscal, valga la redundancia. Esas opciones. Hay alguien que tiene su micrófono, me parece, su televisor, o creo que, no sé, su radio prendido. Por favor, les ruego que traten de apagarlo para poder no interrumpir la clase, por favor. Continúo. Entonces, el fiscal, una vez que recibe una denuncia de parte o a través de una noticia criminal, puede aperturar investigación preliminar, puede archivar de plano o puede definitivamente ampliar la investigación preliminar, y cuando aperture investigación preliminar, esta investigación preliminar va a tener un plazo, y en este plazo, que son 60 días, prorrogables por 60 días más, va a realizar determinadas diligencias preliminares. Si el fiscal, luego de esta investigación preliminar, considera que el caso es mérito para formalizar investigación preparatoria, lo va a hacer. Esa es una opción. La otra opción que tiene el fiscal es el archivo. El fiscal puede archivar también la investigación preliminar, y lo puede archivar definitivamente como lo puede archivar provisionalmente. O en su defecto, apertura investigación, como dijimos hace un momento, y deriva las diligencias que él ha dispuesto en su, valga la redundancia, disposición de apertura de investigación preliminar, lo puede derivar a la Policía Nacional del Perú, a la PNP, dependiendo del delito que tenga, para que se realicen diligencias. Claro, naturalmente, ustedes saben, siempre con la presencia, presencia de fiscal en todas las diligencias. No puede existir una sola diligencia, una sola, si es que el fiscal provincial o la fiscalía, a través de sus fiscales adjuntos, no se encuentran en la diligencia. Si no, acarrearía definitivamente nulidad. Hoy por hoy, todas las diligencias que se realicen tienen que contar obligatoriamente, por mandato de la ley, presencia de fiscal y presencia también de abogado defensor. Son las dos personas que tienen que estar en todas las diligencias, obligatoriamente. Alternativamente, la parte agraviada, si considera bien poner a un abogado, nombrar a un abogado, y dependiendo las diligencias que se realicen, puede solicitar autorización al fiscal para que el fiscal autorice al abogado de la parte agraviada, aún todavía no constituida en actor civil, porque no se olviden que estamos ahorita todavía en diligencia preliminar, para que este abogado pueda participar o no, siempre y cuando lo pida con la debida anticipación al fiscal que está a cargo de la investigación. Me refiero al fiscal provincial, o en su defecto al fiscal adjunto que de repente esté encargado del despacho. Muy bien, entonces, dicho esto, como parte importante ya en la investigación, y si el fiscal decide decide formalizar investigación preparatoria, no va por el archivo, sino va por la formalización de investigación preparatoria, es porque el fiscal ahí ha pasado lo siguiente. Cuando un fiscal decide formalizar investigación preparatoria,
Naturalmente lo va a hacer ante el juez de investigación preparatoria. ¿Y por qué decide esto el fiscal? El fiscal decide esto porque tiene caso, tiene evidencia que ha encontrado, que ha hallado en las diligencias preliminares y necesita realizar otras diligencias adicionales, pero ya en una formalización de investigación preparatoria. Entonces, la formalización de la investigación preparatoria lo realiza el fiscal ante el juez de investigación preparatoria. ¿Y cómo lo formaliza? Lo formaliza por escrito. Lo formaliza por escrito. Y esta formalización de investigación preparatoria que hace el fiscal ante el JIP, que nosotros lo conocemos como el juez de investigación preparatoria, lo va a hacer solicitando alguna medida de coerción personal. Una de esas medidas de coerción personal ya va a ser a criterio del fiscal, si va a pedir comparecencia simple, comparecencia con restricciones, o en su defecto puede también el fiscal solicitar la prisión preventiva. Ojo, que la prisión preventiva puede pedirla en cualquier momento de la investigación preparatoria, no necesariamente al momento de la formalización. ¿Ok? Entonces, si va por la solicitud de requerimiento de prisión preventiva, obviamente eso se va a hacer en una audiencia, como ustedes saben, y sustentará lo que establece el artículo 268 del Código Procesal Penal. Pero bueno, ya empezamos a hablar sobre la investigación preparatoria. Una vez formalizada la investigación preparatoria, el plazo que tiene el fiscal para realizar las diligencias que él ha dispuesto en la investigación preparatoria es de 120 días. Estos 120 días en procesos normales, ordinarios, de conformidad naturalmente con el artículo 342 del Código Procesal Penal. Estos 120 días en casos, en delitos comunes, por ejemplo, pueden prolongarse por 60 días adicionales más. Hay una prórroga, no prolongación, sino prórroga como establece el Código. Además, después del 342, establecemos lo siguiente. Tratándose, dice, de investigaciones complejas, el plazo de investigación preparatoria es de 8 meses para el caso de investigación de delitos perpetrados por imputados integrantes de organizaciones criminales, personas vinculadas a ella o que actúen por encargo de la misma. El plazo de la investigación preparatoria es de 36 meses. Fíjense, para delitos comunes tenemos un plazo, el fiscal tiene un plazo de 120 días, prorrogables por 60 días más, que sumarían 180 días, y tratándose de investigaciones complejas, tiene 8 meses, y tratándose de organizaciones criminales, el plazo de investigación preparatoria es de 36 meses. La prórroga es por igual plazo, debe concederla el juez de investigación preparatoria. Entonces, cuando el fiscal solicite un plazo, una prórroga, tiene que hacerlo ante el juez de investigación preparatoria, ¿ok? Ahora bien, después, cuando, por ejemplo, el fiscal puede emitir las disposiciones que declara complejo el proceso, cuando requiera de actuación de una cantidad significativa de actos de numerosos delitos, ese es uno. Comprenda la investigación de numeroso, requiere que de la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación, comprenda la investigación de numerosos delitos, involucra una cantidad importante de imputados o agraviados, demanda la realización de pericias que comportan la revisión de una nutrida documentación o de complicados análisis técnicos, necesita realizar gestiones de carácter procesal fuera del país, involucra llevar a cabo diligencias en varios distritos judiciales, revisa la gestión de personas jurídicas o entidades del Estado, y H, por último, comprenda la investigación de delitos perpetrados por integrantes de organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma. Eso establece como plazos el artículo 342 del Código Procesal Penal. Ahora, ¿qué cosas quiero decirles a ustedes con respecto a esto? En primer lugar, las diligencias preliminares o la investigación preliminar, ya dispuesto por el cuerpo normativo procesal, establece que es parte de la investigación preparatoria.
Entonces, al ser parte de la investigación preparatoria, criterio personal de quien habla esta noche, es que si el fiscal en diligencias preliminares tiene un plazo de 60 días y puede prorrogarlo por 60 días más, considero que se podría aplicar el 342 en un plazo que pueda prorrogarse por 60 días más. Es decir, que los 180 días que establece el 342 para la investigación preparatoria per se, podría aplicarse ese mismo plazo a las diligencias preliminares. ¿Ok? O sea que no solamente el fiscal tiene los 120 días que establece el código, sino puede, en función del 342, aplicar 60 días más a las diligencias preliminares. Naturalmente, repito y reitero, a criterio personal. Es opinión de este humilde servidor, que establece que en aplicación del 342 en forma extensiva, podríamos aplicar también a las diligencias preliminares. Es más, ustedes saben que el control del plazo se puede hacer también en diligencias preliminares. Y obviamente también se va a realizar en investigación preparatoria. Y este control de plazo no está de más decirlo, simplemente yo sé que ustedes lo saben, que lo conocen, simplemente para recordar, se tiene que ir al juez de investigación preparatoria para pedir el control de plazo. Y justamente por eso, porque diligencias preliminares pertenecen a la investigación preparatoria. Ahora bien, la investigación preparatoria, nosotros sabemos que es la primera etapa del proceso penal común, porque el proceso penal común tiene 3 etapas. Propiamente la investigación preparatoria, la etapa intermedia, donde va a haber el control de acusación, y el saneamiento, naturalmente, que nosotros conocemos el saneamiento procesal, y por último la etapa de juzgamiento, que nosotros también conocemos anteriormente como el famoso juicio oral. Marcadas estas etapas, ¿qué va a buscar el fiscal en investigación preparatoria? Va a buscar evidencia, va a buscar prueba, va a buscar fortalecimiento de los indicios o evidencias o pruebas que haya encontrado en diligencias preliminares. Entonces, este fiscal, luego de concluida todas sus diligencias, noten naturalmente en diligencias preliminares y también, obviamente, en investigación preparatoria, tiene que estar con presencia de fiscal y naturalmente con presencia de abogado defensor del imputado o imputados en todas las diligencias, necesariamente al momento que concluya el plazo que le da el artículo 342 del Código Procesal Penal, va a tener que pronunciarse, va a tener que el fiscal decir en investigación preparatoria o sobreseo o acuso, no va a tener otra opción, o acusa o sobresea, no va a tener otra opción. Ahora, sobre estas 2 alternativas que tiene el fiscal provincial, me quiero detener un ratito porque, permítanme ustedes acotar lo siguiente, que es muy importante. Si el fiscal en diligencias preliminares tiene suficiente elemento probatorio, tiene suficiente evidencia, tiene prueba dura, muy dura contra el investigado o investigados o investigadas, el fiscal no necesariamente va a formalizar investigación preparatoria, porque el Código Procesal Penal le da la opción de irse por acusación directa. Es decir, ya no formaliza investigación preparatoria, salta a esta etapa procesal y directamente va a acusar a la persona o personas involucradas en los delitos materia de investigación. Si es así, ya no vamos a hablar de investigación preparatoria, pero esta opción que le da la ley procesal penal al fiscal, naturalmente tiene que hacerse cuando el fiscal, repito, reitero y quede claro, tiene prueba suficiente, prueba muy fuerte, muy dura, casi irrebatible, para que vaya a hacer acusación directa, valga la redundancia, sin formalizar investigación preparatoria. Ahora bien, si el fiscal decide por sobreseer la investigación preparatoria, este sobreseimiento tiene las peculiaridades, las características como si fuera un archivo, pero ya no va a ser como en diligencias preliminares. Le estoy haciendo
un derecho procesal comparado, porque si el fiscal decide sobreseer, va a tener que ir a una audiencia de sobreseimiento ante el juez de investigación preparatoria. Y es ahí donde el juez de investigación preparatoria determinará si admite o no admite el sobreseimiento del fiscal. ¿Qué cosa quiere decir con esto? Que si en investigación preparatoria han habido nuevas evidencias, han habido nuevas pruebas que van a hacer que tenga la convicción el fiscal de que no hay relación entre el delito y los investigados, o entre el delito y el investigado o los investigados, definitivamente va a irse por el sobreseimiento. Va a irse por el sobreseimiento, porque si no tiene evidencia, no tiene prueba, no va a poder llegar a una acusación. Y si es así, va a sobreseer. Obviamente el sobreseimiento se hace por escrito, se presenta por escrito ante el juez de investigación preparatoria, y el juez de investigación preparatoria señalará día y hora para la audiencia de sobreseimiento, que tendrá que asistir el fiscal, tendrá que asistir definitivamente el abogado de la parte agraviada. Ya no necesariamente va a tener que asistir el abogado de la parte investigada. Ya no, ya. Por favor, te pido que pongas la primera diapositiva, te ruego. Muchas gracias. Entonces, exacto, muy amable, genial. Entonces, ya no va, como le repito, ya no va a ser necesario que vaya el abogado de la parte investigada, porque si está sobreseyendo ya no tiene sentido. Pero sí va a ir o va a interesarle que vaya el abogado de la parte agraviada. ¿Por qué? Porque están prácticamente sobreseyendo y, como les dije, es como un archivo. O sea, el fiscal dice, no tengo elemento probatorio, no tengo prueba, este caso no va más, hasta acá no me llego y voy a sustentar mi sobreseimiento ante el juez de investigación preparatoria, en una audiencia. Si el fiscal decide por la otra opción, dependiendo el caso, como les digo, dependiendo el caso, si decide por la acusación, ya después de haber formalizado investigación preparatoria, bueno, es porque el fiscal ya encontró evidencia, ya encontró prueba, tiene prueba para llevar a esta persona a un juicio. Y ahí ustedes saben que va a tener que haber el control de acusación, tanto formal como informal. Y esto se va a llevar a cabo en la etapa intermedia. Va a llevarse a cabo en la etapa intermedia. Muy bien. ¿Qué diligencias puede realizar el fiscal en diligencias preliminares, en investigación preparatoria? Las que él considere para su caso. Todas las que él considere, sin límite alguno, sin límite alguno. Y esas diligencias que el fiscal considere van a tener que realizarse, por ejemplo, la inspección judicial, por ejemplo, puede pedir testigos, por ejemplo, puede pedir informes, por ejemplo, puede pedir apoyo profesional de otros, valga la redundancia, especialistas, dependiendo del caso que tenga, ¿ok? Y sobre eso, el fiscal, por ejemplo, en una diligencia de inspección judicial, naturalmente va a tener que asistir él, va a tener que ir con miembros de la Policía Nacional, va a tener que asistir, en este caso, el investigado, y como les repito, su abogado del investigado, que eso es fundamental y es necesario, y si es que el fiscal considera bien, y lo solicita el abogado de la parte agraviada, dispondrá o autorizará la presencia del abogado de la parte agraviada en estas diligencias de inspección judicial. Es una diligencia de inspección judicial. Esta diligencia de inspección judicial naturalmente va a hacer que el fiscal en presencia in situ tenga conocimiento o observe lo que considere que es necesario para su investigación. Ahora, fíjense, en la primera diapositiva que tenemos, acá nosotros tenemos bien marcado el proceso común, lo que antes era el proceso ordinario. Tenemos ahí la investigación preparatoria, tenemos la etapa intermedia donde hay control de acusación y propiamente dicho, la etapa de juzgamiento. Por favor, la siguiente diapositiva. Acá tenemos, por ejemplo,
Las características de la investigación preparatoria. Las características de la investigación preparatoria. Las características de la investigación preparatoria son 3. Es único, es dinámico y es flexible. En cualquier momento, el fiscal puede también concluir la investigación preparatoria. No necesariamente va a llegar al final del plazo, no necesariamente, porque si el fiscal tiene evidencia antes de que concluya el plazo, lo va a acusar, si es que tiene la evidencia, si es que tiene las pruebas. No necesariamente va a esperar que termine el plazo que otorga la ley o el plazo que él haya dispuesto en la investigación preparatoria. Lo normal es que siempre diga que son 120 días, ojo, no menos. En cambio, en diligencias preliminares sí puede decir que son 30, 20, 40, dependiendo. Pero en investigación preparatoria, lo normal cuando es un delito, como le dije, no complejo, ya es 120 días. Dinámico porque obviamente hay mucha actividad en la investigación preparatoria, hay mucha actividad procesal, obviamente, en busca de la prueba. Flexible porque en cualquier momento puede terminarla o también puede ampliarla de acuerdo con el plazo de ley y también a la vez tiene la necesidad de buscar a otros profesionales que coadyuven a su investigación. Siguiente, por favor, diapositiva. La dirección, ojo acá, en la investigación preparatoria, la dirección está a cargo del fiscal. Ahora, naturalmente, desde que el fiscal formaliza investigación preparatoria, pone en conocimiento del juez. El juez no conoce, esto sí que hay que tenerlo, por favor, presente y en cuenta. El juez no conoce nada de lo que está realizando el fiscal. Cuando me refiero no conoce nada es porque el juez no interfiere, no interviene en lo que el fiscal está haciendo en su despacho, en las diligencias que él ha dispuesto. Se le pone en conocimiento del juez de investigación preparatoria, pero el juez de investigación preparatoria, al momento que formalizan, admite la formalización y devuelve al fiscal, y el fiscal realiza las diligencias. El juez no conoce nada de lo que está realizando el fiscal. Es autónomo e independiente el fiscal de realizar todas sus diligencias, obviamente pegada al marco legal procesal. Eso está claro, porque si no fuera así, el abogado de la parte investigada o también de la parte agraviada podrían poner en conocimiento de los órganos competentes o del juez de investigación preparatoria, por ejemplo, si ha habido un excesivo, se ha excedido en el plazo, ha habido una excesiva duración de la investigación, pueden poner en conocimiento del juez de investigación preparatoria y plantear control del plazo, por ejemplo, o una tutela de derechos también, por ejemplo, ¿no? Pero hasta ese momento, el juez de investigación preparatoria no conoce, no sabe. Es más, él le da totalmente autonomía al fiscal, porque es así, para que el fiscal realice su trabajo, haga su trabajo. Pero no es que el juez sabe, conoce, como en el anterior sistema procesal, inquisitivo. No, el juez le da toda la opción, el fiscal es autónomo, realiza todas las diligencias que considere bien. Obviamente, repito y reitero, pegada al marco legal, procesal. Eso es muy importante que lo sepan. No es que el juez de investigación preparatoria sabe, conoce todas las diligencias, o el fiscal lo está llamando temprano en las mañanas y le está diciendo, juez, mire, voy a realizar esta diligencia, le está dando cuenta de las diligencias que va a realizar, o le está diciendo, mire, no hay abogado defensor público, o le está diciendo, mire, el investigado todavía no llega, ¿qué hace? No. Así no funciona. Así no funciona. El juez no sabe, no conoce lo que está realizando el fiscal. El fiscal es autónomo, el fiscal es independiente, el fiscal hace su trabajo en forma libre. El juez no interfiere en las actividades que el fiscal ha dispuesto en la formalización de investigación preparatoria. Eso, por favor, les pido que lo tengan muy, pero muy claro. Después de que vamos a hablar de la dirección, dice, la policía interviene como órgano de auxilio. Exacto. Bueno, nosotros sabemos que por mandato constitucional, en lo que
corresponde a investigación del delito, la policía pues es el apoyo del fiscal justamente en esto de buscar evidencia, buscar prueba, y obviamente la policía tiene que apegarse a lo que disponga el fiscal, tanto cuando el fiscal dispone de diligencias preliminares o en la investigación preparatoria. Naturalmente, ¿no? Es un apoyo importante que el fiscal tiene en la policía para realizar bien su trabajo, que está obligada a prestar apoyo técnico al proceso y a realizar su trabajo, dijimos, obviamente dentro del marco constitucional y respeto a los derechos fundamentales. Es inconcebible, por ejemplo, hoy, no se me ocurre, no creo que esté pasando, pero sí sé que pasa, ¿ya? Pero déjenme ser, por favor, un poquito positivo y hasta de repente hasta ingenuo e iluso, tal vez, que hoy en día se estén llevando a cabo diligencias en distintas comisarías de nuestro país sin presencia del fiscal o sin presencia del abogado defensor de la persona que está detenida, por ejemplo, al momento que le van a tomar su declaración, su manifestación. Ya no existe, ya se acabó el hecho de que le dan cuenta al fiscal de la diligencia por teléfono y el fiscal llega y firma al final. Esto creo que ya no debe existir o no debe darse. Eso es definitivamente algo que no se puede concebir y no se puede permitir. Y también que la persona que está detenida o la persona que está siendo investigada no tenga defensa. Si no tiene defensa privada, nosotros sabemos que el Estado le puede proveer un abogado defensor público y no vulnerar un derecho que es el derecho a la defensa que tiene toda persona que está siendo sometida al marco penal punitivo y al brazo de la justicia penal, ¿no? Eso es algo que tiene que estar claro, por favor. Siguiente diapositiva. La finalidad. La finalidad en la investigación preparatoria, es justamente, como les decía, reunir los elementos de convicción, ¿no? Estos elementos de convicción, hablamos pues obviamente de evidencias, de pruebas, ¿no? Que va a necesitar el fiscal para concluir que hay delito o que no hay delito, y sobre todo si hay vínculo entre el delito cometido y la persona que se está investigando. Entonces dice reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo, obviamente, ¿no? Porque el fiscal lo que busca es la verdad y la verdad material. El fiscal busca eso y al final, al tener la verdad material, es una forma de hacer justicia. Y no se olviden, ustedes saben perfectamente que el fiscal es el defensor de la legalidad, y hacer el defensor de la legalidad está buscando justamente que eso, la verdad de los hechos, si realmente la persona denunciada es el autor o la autora del delito materia de investigación. Y obviamente el fiscal decide si formula o no acusación, ¿ok? En su caso, al imputado tiene que ir preparando su defensa en investigación preparatoria conforme al artículo 2, inciso H de la Constitución, y naturalmente conforme al artículo 321 del Código Procesal Penal. El fiscal, para lograr dicho fin, obviamente podrá contar con la asesoría de expertos de entidades públicas y privadas para formar un equipo interdisciplinario y de investigación científica para casos específicos, el mismo que actuará bajo su dirección. Por favor, todos los actos de investigación que realice el fiscal, todos están obligados, digo obligados, o sea, no es si gusto lo hago, si puedo lo hago, me disculpo con el fiscal, no tengo tiempo, no puedo, no. Están obligados a apoyar la investigación del fiscal, y no es porque el fiscal tenga esa, digamos, decisión de una manera muy personal o digamos como si fuera un capricho, no, sino que es por mandato de la ley. Y ustedes saben que la ley es coercitiva y al ser la ley coercitiva significa que te va a obligar
no te va a dar a ti la opción de decir no puedo, me disculpo con el fiscal, será de repente el próximo año, ya estamos Navidad, va a venir fiestas navideñas, Año Nuevo, estoy todavía haciendo mis compras, estoy pensando cómo pasar mis fiestas navideñas y cómo recibir el próximo año. No, acá el fiscal dispone y tiene que la persona a la que el fiscal decide que lo pueda ayudar, lo pueda colaborar con su trabajo, está en la obligación de asistir al fiscal, de apoyar al fiscal, de colaborar con el fiscal en la investigación. Eso es lo que dice la ley, y me refiero al Código Procesal Penal. Si no, el fiscal dispondrá, obviamente, los mecanismos que tiene si esta persona o este profesional o estas personas o esta institución no cumple con lo que el fiscal está requiriendo, con lo que el fiscal está pidiendo. Eso hay que tenerlo muy, muy claro, por favor. Siguiente diapositiva. El fiscal en la práctica, obviamente realiza actos de investigación y para estos actos de investigación requiere la colaboración de autoridades y funcionarios públicos, pero no solamente de funcionarios y autoridades, funcionarios públicos o autoridades, sino también de cualquier otra persona del orden o que se dedique a la actividad privada. Como les repito, acabo de mencionarles y acabo de decirles que estas personas están obligadas. No es facultativo, es imperativo. Por favor, si el fiscal lo está pidiendo, si lo está requiriendo, hay que colaborar, hay que apoyarlo, porque es lo que dice la ley. ¿Ya? Quienes lo harán en el ámbito de sus respectivas competencias y cumplirán con los requerimientos de pedidos de informes que realicen conforme a ley. Conforme a ley. Entonces, ¿qué significa esto? Conforme a ley. Significa que cuando hablamos de que conforme a ley, significa que el fiscal ya dispuso, el fiscal ya dispuso, el fiscal ya firmó, el fiscal ya envió la notificación. Usted tiene que cumplir. Y si no cumple, hay algunos delitos en el Código Penal que el fiscal podría pedir copias certificadas, remitirlas a la mesa de partes para que vaya a una fiscalía determinada de acuerdo al turno y obviamente se inicien las diligencias del caso por este hecho de que estas personas, tanto sean autoridades o funcionarios públicos o personas privadas, están desacatando una disposición fiscal. Eso hay que tener mucho cuidado porque estaríamos ahí ya en un delito y el fiscal, si no cumple, puede disponer que se saquen copias certificadas, como acabo de mencionar, y se remita a la mesa de partes de las fiscalías para que empiecen la investigación a esta persona o a esta persona o a esta autoridad o a estos funcionarios públicos o a una persona privada. Siguiente diapositiva, por favor. Fíjense bien. Ahora vamos a hablar sobre facultades del fiscal en la investigación preparatoria. ¿Cuáles son las facultades del fiscal en la investigación preparatoria? Dice, como dijimos hace un momento, el juez de investigación preparatoria no está a cargo de la dirección de esta investigación preparatoria, valga la redundancia. Es el fiscal, él tiene la dirección, él es, como se dice, el director, él es el jefe, él es la cabeza de la diligencias, perdón, de la investigación preparatoria. Él, solamente él, nada más que él. Entonces, si está la dirección bajo su cargo, ya podrá alternativamente, pero siempre con su presencia, remitir o encomendar a la policía determinadas diligencias de investigación, pero siempre, siempre, siempre con su presencia, siempre con su presencia. Y obviamente hoy con la presencia del abogado o abogados de las partes investigadas o también, dependiendo si el agraviado se ha personado un abogado y pedirá en este caso la autorización este abogado para que pueda participar. Obviamente, diligencias de investigación que se van a considerar de esta manera, ¿no? Conducentes, o sea, que tiene que haber una relación
que esas diligencias sean pertinentes, conducentes y útiles para la investigación del fiscal. 3 cosas, no se olviden. Pertinencia, utilidad y conducencia. 3 aspectos importantes. Repito, pertinencia, utilidad y conducencia. Estos 3 requisitos, reitero por última vez, pertinencia, utilidad y conducencia, tienen que ser lo que va a direccionar las diligencias preliminares que el fiscal ha dispuesto. Eso es lo que va a determinar que el fiscal tenga que tener estos 3 ejes: pertinencia, utilidad y conducencia. Estos 3 ejes tienen que estar plasmadas en las diligencias de investigación preparatoria dispuestas por el fiscal. ¿Ok? Esto está de acuerdo con el artículo 322 del Código Procesal Penal. Sigamos. Podrá disponer también las medidas razonables y necesarias para proteger y aislar indicios materiales en los lugares donde se investigue el delito, a fin de evitar la desaparición o destrucción de los mismos. Obviamente que acá el fiscal tiene que proteger la evidencia, tiene que proteger la prueba, y ahí tenemos que hablar definitivamente de la cadena custodia. No podemos nosotros contaminar la evidencia, no podemos contaminarla, y tenemos que tener mucho cuidado ahí. Tenemos que tener mucho cuidado porque si contaminamos la evidencia, vamos a tener serios problemas en la investigación. Si no cumplimos con la cadena de custodia conforme a ley, el caso se puede caer para la fiscalía, porque el abogado de la parte investigada va a cuestionar seriamente. Esto es muy cuidadoso, ¿ya? Es muy cuidadoso. Yo les ruego un ratito, me están haciendo una serie de preguntas por el chat. Yo les pido, por favor, termino la clase, termino, y ahí yo les ruego que ahí me pueden hacer todas las preguntas que ustedes tengan a bien hacerlas. Con el mayor gusto estaré dispuesto a contestarlas. Entonces, decía que hay que tener mucho cuidado cuando el fiscal va a tener problemas si es que no había una cadena de custodia que haya sido bien trabajada, haya sido bien hecha. Si no, el caso se va a caer y el fiscal va a tener serios problemas para poder tentar la posibilidad de irse a una acusación. Estas diligencias hay que llevarlas con rigurosidad de formalidad procesal. Miren lo que les digo, rigurosidad de formalidad procesal. Y en eso el fiscal tiene que coordinar con la policía, tiene que coordinar con el instructor que está a cargo de la investigación, para que en forma cohesionada, coordinada, fíjense cómo repito la palabra coordinada. Coordinada significa que haya un acuerdo, que exista un trabajo en conjunto. El fiscal ya no puede trabajar en forma aislada, en forma solitaria. El fiscal no es una isla. El fiscal tiene que tener apoyo técnico, como lo acabamos de mencionar. Y no solamente es por lo que se dice eso en la diapositiva, sino porque es lo que se tiene que hacer en el trabajo. El fiscal tiene su despacho, está en su oficina, tiene un caso, y en este caso que tiene, no sé, puede ser un robo agravado, puede ser un asesinato, un homicidio, una violación sexual, en fin, el delito que esté en ese momento trabajando. Y en este delito, él no lo va a hacer todo. El fiscal dispone diligencias, pero no, el trabajo de hoy en día de la fiscalía, a mi modesto entender, no es que el fiscal disponga firme y que se vaya a la policía y que la policía ya haga lo que tenga que hacer y que haga que el fiscal dispuso. No funciona así. No se debe trabajar así. Eso es un error. A mi gusto, ahí va a haber problemas, y problemas serios y fuertes. El fiscal lo que tendría que hacer es llamar, convocar, reunirse con
los efectivos policiales o con el efectivo policial instructor que tiene a cargo la investigación. Y en forma coordinada, como vuelvo a repetir, diseñar una estrategia de trabajo. Porque el fiscal va a tener que hablar de la teoría del caso con el policía que está a cargo de la investigación. Tiene que haber una finalidad, tiene que haber un norte o un sur también, un oriente, un occidente, ¿correcto? Cuando digo esto me refiero que tiene que direccionar, el fiscal es el que direcciona a dónde quiere llegar su investigación, a dónde quiere llevar su investigación. Entonces, para esto reunirá la policía, hará las coordinaciones, dispondrá que se remitan determinados informes, ¿correcto? Balística, por ejemplo, en fin, ¿no? Tantos exámenes y tantas diligencias que se pueden realizar en un caso determinado. Si hay un homicidio, necropsia, en fin, pero en forma coordinada. Si tiene dudas sobre una necropsia, llamará al médico legista. Le dirá, doctor, necesito conversar con usted, por favor. Y si tiene dudas, podrá disponer también que otro profesional pueda revisar esa necropsia. Puede haber una exhumación. En fin, pero tiene que hacer un trabajo coordinado. El fiscal no puede estar encerrado en su oficina. También tiene que salir, tiene que visitar a las autoridades policiales o a las otras autoridades donde él tiene que conversar sobre el caso que tiene. Y esto es muy importante. El trabajo de hoy en día de la Fiscalía es un trabajo en conjunto, en equipo. No es un trabajo aislado. O no es un trabajo que el fiscal se encierre en su despacho solo y solamente firme. Así no funciona. Este nuevo sistema no está diseñado para un trabajo de esa naturaleza. No es así. Es todo lo contrario. El fiscal tiene que ser activo. Tiene que ser un fiscal proactivo, un fiscal coordinador, un fiscal que direccione, es como el entrenador, que va a dirigir, que va a escuchar también y que va obviamente nutrirse de otros profesionales y otros técnicos que requiere él para su investigación y su caso. ¿Correcto? Eso, por favor, hay que dejarlo bien claro. Sigamos, por favor. Siguiente diapositiva. Muy bien. El fiscal puede disponer la concurrencia del imputado, del agraviado, de testigos, de peritos, de intérpretes y depositarios que se encuentren en posibilidad de informar sobre circunstancias útiles que él necesita de acuerdo a su fin de la investigación. Y acá hay que decir algo. Su concurrencia es de carácter obligatorio. Obligatorio, no es que no puedo, fiscal, no tengo tiempo, tengo que trabajar, ¿ya? Entonces, mire, estoy mal con mi uña. No es así. Ellos están obligados a asistir el día y la hora, salvo, hay siempre excepciones, salvo que la persona se haya muerto, salvo que la persona haya tenido un accidente grave que le impida asistir, salvo que esta persona haya sido, pues, intervenida quirúrgicamente de un momento a otro, salvo que haya, no sé, fallecido sus padres, sus hijos, su esposa, no sé. Son circunstancias excepcionales que tendría que justificarlas ante el fiscal. Porque si no hace eso, el fiscal puede disponer su conducción compulsiva. Y eso va a merituar, si es el imputado, por ejemplo, él va a darse cuenta de esta conducta procesal que está teniendo el imputado al no asistir las veces que el fiscal lo ha citado para determinadas diligencias. Porque el fiscal también hay que decir si va a emitir una citación y si va a emitir
una disposición para que vayan a su despacho, tiene que ser con una finalidad de una diligencia determinada. Por ejemplo, una toma de declaración, por ejemplo, o una ampliación de declaración, por ejemplo. Entonces, no lo va a citar por, digamos así, por citarlo. No funciona así. Pero sí están obligados. Digo obligados. Otra vez, nuevamente, reitero, ya no sé si es por tercera, cuarta vez o quinta, quién sabe, que todas las personas o las autoridades o los funcionarios públicos o personas privadas, cuando un fiscal dispone algo, estamos obligados. Yo soy ciudadano como ustedes. Y si un fiscal me llama, tengo que asistir, tengo que ir, tengo que presentarme. Y si no puedo hacerlo por motivos que acabo de mencionar, que son motivos excepcionales y que se estarían debidamente justificados, tengo que acreditarlo. Si he estado hospitalizado, tengo que acreditarlo con un certificado médico y obviamente con la constancia que me da el hospital o la clínica donde estuve internado y que por esas circunstancias no pude asistir en la fecha y hora que el fiscal me solicitó mi presencia. Porque si no, el fiscal dispone, como dije hace un momento, la conducción compulsiva conforme lo establece el Código Procesal Penal, y al disponer eso, la policía puede, digamos así, la policía judicial, invitarme para que voluntariamente, entre comillas, vaya donde el fiscal, ¿ya? Eso es algo que ustedes tienen que tener en cuenta siempre, ¿ok? Tenemos que ir ante la autoridad cuando seamos requeridos, a colaborar, a prestar nuestro apoyo. Y obviamente, más si eres imputado, tienes que asistir, con mayor razón, y ahí con tu abogado. Obviamente, también obviamente tienen que ir los testigos, ¿no? Por ejemplo, si el fiscal está armando su caso, tiene testigos de cargo. Y si el fiscal considera que vaya un testigo o lo cita, tiene que ir. Acabo de ver una pregunta. ¿Cuántas veces puede ser citado un testigo? Las veces que el fiscal considere bien. Si el fiscal lo cita, no va, lo puede volver a citar. Si va y declara y de repente quiere el fiscal necesita, de acuerdo con su investigación, es flexible, como les dije, ¿no? No se olviden las características. Es flexible. Y si el fiscal solicita, por ejemplo, requiere un plazo adicional, donde requiere una ampliación de la declaración de un testigo, puede volver a citarlo. Y ojo, no se olviden que existe la siguiente peculiaridad o particularidad. Un testigo puede convertirse en un imputado. Esto es muy sencillo. Si el fiscal ve que este testigo tiene vinculación o ha tenido vinculación con el delito, el fiscal puede cambiar la condición jurídica de esta persona de testigo a imputado, a investigado. Los intérpretes, los depositarios, en fin, su inasistencia injustificada determinará su conducción compulsiva, como dijimos. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con eso. Eso está previsto en el artículo 129 y también está en el artículo 337, numeral 3 del Código Procesal Penal. Asimismo, es importante decir, ya retrocediendo un poquito, si ustedes me permiten, asimismo el artículo 66 del Código igual, del mismo Corpus Iure, no está normatividad procesal, el artículo 66 faculta disponer la conducción compulsiva de esta persona omisa por los efectivos de la Policía Nacional del Perú. ¿Ok? Entonces, hay que tener esto muy en cuenta y mucho cuidado con eso que nos pueden sorprender porque después encontramos una notificación en la casa o debajo de la puerta y de pronto no vemos el correo electrónico también. Ahora que ustedes saben que estamos en la era virtual, todo es virtual y naturalmente por ahí vi una pregunta que me hicieron, ¿qué pasa? Que los fiscales no están saliendo por el tema del COVID, pero en las diligencias virtuales, el fiscal tiene que asistir.
Ahora, obviamente, me adelanto un poquito, la inspección judicial no va a ser de manera virtual, ¿no? Aunque están autorizadas, ¿no? Aunque están autorizadas por el estado de emergencia sanitaria que estamos viviendo. Pero obviamente no va a ser lo mismo. Ustedes saben perfectamente que cuando hay una inspección, para hablar de esta diligencia puntualmente, la inspección judicial, tiene que ser en vivo y en directo, in situ, ¿no? No es lo mismo una cámara que estar en forma presencial y directa, ¿no? Por favor, siguiente diapositiva. Fíjense, tenemos acá lo que vamos a hablar sobre las actuaciones de la investigación preparatoria. Las actuaciones de la investigación preparatoria. ¿Para qué sirven las actuaciones de la investigación preparatoria? Sirven para emitir las resoluciones propias de investigación y de la etapa intermedia. Claro, es lo que veníamos nosotros sosteniendo desde el principio que hemos empezado este conversatorio con ustedes o esta clase. Hemos sostenido que si el fiscal formaliza investigación preparatoria es porque considera que puede tener caso viable para una acusación, salvo que se demuestre lo contrario. Yo tengo, bueno, es una idea muy personal, ¿correcto? Muy personal. Esta idea es, si el fiscal ha formalizado investigación preparatoria, es porque tiene evidencia, y necesita más evidencia probatoria para que su caso sea más sólido, sea más sólido, no es que no sea sólido, sea más, o sea, más fuerte, se vuelva más duro, más fuerte. Duro me refiero en la palabra de prueba dura, difícil de rebatir, difícil de golpear, difícil que caiga por parte de la defensa. Es un criterio, a mi gusto, si el fiscal formaliza investigación preparatoria es porque ha encontrado en diligencias preliminares, por eso lo mencionamos en un principio, ha encontrado prueba, ha encontrado evidencia. Y en la investigación preparatoria le va a servir para tener mayor acervo probatorio e ir prácticamente a un juicio donde podría obtener una sentencia condenatoria. Ahora bien, eso es lo que considero. Si no, el fiscal no hubiera formalizado. El fiscal hubiera simplemente archivado. ¿Para qué va a formalizar si no encontró ningún tipo de evidencia? No tendría lógica, ¿verdad? No tendría lógica, por supuesto. No tendría lógica pensar o suponer que el fiscal va a formalizar si no ha encontrado ningún indicio, ninguna evidencia en diligencias preliminares, en investigación preliminar. Para mí no tendría lógica. ¿Para qué voy a ir a investigación preparatoria si lo archivo? Si lo puedo, archivar. O hasta en forma provisional lo puedo archivar. Entonces, si lo puedo archivar en forma provisional, no tengo la necesidad de formalizar investigación preparatoria. Es una lógica muy sencilla, muy simple. Entonces, cuando el fiscal va a formaliza investigación preparatoria, considero que es porque ha encontrado evidencia, tiene indicios, y naturalmente en la investigación preparatoria él apunta en su teoría del caso, porque ya lo diseñó desde las diligencias preliminares, apunta a que vaya a tener más evidencia, más prueba que haga que su caso sea con mayor solvencia probatoria, con mayor solvencia. No es que no ya tenga, como acabo de decir, más, lo haga más sólido, más, no menos, sino más, con mayor evidencia probatoria. Entonces, esto es muy importante que ustedes tengan en cuenta. Claro, que en la investigación preparatoria de pronto la defensa puede aportar, me refiero, la defensa del investigado puede aportar pruebas que va a hacer que el fiscal pueda tener la opción de girar, de variar lo que venía pensando o sosteniendo, ¿ya?
pensando, sosteniendo, y obviamente va por el sobreseimiento. ¿Ok? Va por el sobreseimiento. Entonces, ahí es donde ya el fiscal cambió totalmente su criterio, cambió totalmente su pensar del caso que venía teniendo de diligencias preliminares. Si fuera así, se va por el sobreseimiento. Si fuera así, se va por el sobreseimiento. Si no fuera así, no se va por el sobreseimiento. No se va por el sobreseimiento. El resultado de ellas no puede fundamentar la sentencia, como ocurre actualmente en los procesos de trámite sumario. Bueno, en la actualidad, ya hablar de lo mismo resultaría muy, creo, impertinente, ¿no? Impertinente, porque ya nosotros sabemos que en Lima, bueno, han dicho que según el nuevo cronograma, estaría entrando el Código Procesal Penal, me refiero a Lima Centro, Lima Sur me parece también, no sé, corríjanme, he leído el otro día esta comunicación que han sacado, estaría entrando el próximo año en abril del 2021, que estaba previsto para este año en julio, pero ya, como todos nosotros sabemos, por el tema del COVID-19, todo se paralizó, todo ha cambiado y hasta nuestras vías ya no son las mismas, ¿no? Bueno, entonces, esperemos que el próximo año, Dios así lo permita, entre el Código Procesal Penal, ya no estemos más con este proceso sumario, ordinario, o con la presentación de cargos, que a mi gusto es una ensalada, disculpen que me pueda expresar así, tal vez una ensalada de procesos, ¿no? Tenemos el ordinario, tenemos el sumario, tenemos un nuevo Código Procesal Penal, teníamos anteriormente algunos artículos del código, la presentación de cargos con un decreto legislativo que se dio donde justamente cuando no hay código, cuando no se está aplicando el Código Procesal Penal, hay algunos artículos del Código Procesal Penal que están en vigencia, no prisión preventiva, como por ejemplo 218, la presentación de cargos, por ejemplo, ¿no? Me refiero a Lima Centro, básicamente, ¿no? Entonces, esperemos de que ya el próximo año, en julio, perdón, en abril del próximo año 2021, todos estemos con el Código Procesal Penal y que los casos que aún están siendo tramitados con el decreto legislativo 124 o el Código de Procedimientos Penales, que es el ordinario, terminen y al momento que tengan que terminar, y ahí todos ya estemos solo pensando en el Código Procesal Penal. Solo en el Código Procesal Penal. Y sobre todo en tema de litigación oral, ¿no? Que es un tema que hay que trabajar mucho. Veo muchos errores, disculpen que les diga, veo muchos errores, porque cuando hablamos de, permítame un poquito, solamente un par de minutos nada más, no quiero desviarme del tema. Cuando he estado en audiencias, los fiscales no pueden leer, la defensa no puede leer, eso no es litigación oral. Discúlpenme, no se puede hacer preguntas capciosas, sugestivas. Hay que aprender a litigar. Y esto es un tema que todos, no solamente ustedes, sino quien habla también, tenemos que aprender a litigar, y la única forma de aprender a litigar es practicar. Cuanto más práctica tengamos, cuanto más nos capacitemos, cuanto más estemos en cursos, en diplomados como este, es un cherry para este diplomado. hay que prepararnos, y cuanto más practiquemos, reitero y repito, más expertos nos vamos a volver. Muy bien, era lo único que quería decir, no quería descansarlo sobre eso. Por favor, siguiente diapositiva. Conclusión de la investigación preparatoria. Bueno, ya hemos hablado un poquito de esto, sobre la conclusión de la investigación preparatoria. Ya hemos hablado de esto un poco, sobre la conclusión. Ya el fiscal, cuando ya concluyó los plazos y considera que ya tiene todas las diligencias dispuestas, hechas, realizadas, va a concluir la investigación preparatoria y obviamente va a ir en dos frentes, ¿no? O sea, o tiene dos posibilidades, o sobresee o acusa o sobresee, no va a haber otra más. O también, como le digo, ¿no? Podría ampliar hasta donde
el código se lo permita. Me refiero al 342 que ya vimos hace un momento, ¿no? Me refiero en cuanto al plazo. Solo en cuanto al plazo. Ahora, ¿puede volver compleja una investigación? La puede volver compleja, sin ningún problema. Sí, dependiendo, pero eso sí, tiene que justificarse en el caso. Tiene que justificarse. Si no, no la puede, o sea, perdónenme, un caso de, por ejemplo, un hurto agravado o un robo agravado, un solo investigado, un solo agraviado, no lo puede volver complejo. Pues. Eso es imposible. No se lo van a permitir. O sea, definitivamente ahí no. Pero organizaciones criminales, por ejemplo, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, trata de personas, por ejemplo, que son organizaciones criminales, ahí, por ejemplo, sí puede convertirlo, por ejemplo, en complejo, ¿no? O sea, ya, y ahí los plazos serían mucho mayores. El fiscal dará por concluida la investigación preparatoria cuando considere que ha cumplido su objeto, como ya lo acabamos de mencionar, aun cuando no hubiese vencido el plazo, y deberá pronunciarse solicitando el sobreseimiento o formulando la acusación. Eso ya lo hemos dicho, ya lo hemos mencionado. Si vencidos los plazos, no concluye la investigación preparatoria, dijimos también que las partes pueden solicitar al juez la conclusión de investigación preparatoria a través de lo que nosotros conocemos como la famosa como famoso control de plazos, que significa la audiencia, y obviamente va a haber una audiencia de plazos ahí. O sea, eso está claro. Y este control de plazos no solamente es en investigación preparatoria, sino también es en diligencias preliminares. Mucho ojo ahí. Este control de plazo no solo es en diligencias preliminares, sino también es en investigación preparatoria. Mucho ojo ahí, por favor. En ambos, en ambos. Por favor, siguiente diapositiva. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la etapa intermedia, que es la segunda etapa del Código Procesal Penal. Me refiero al proceso penal común, ¿ok? No me estoy refiriendo al proceso inmediato, sino al proceso penal común. El proceso penal común está marcado por 3 etapas bien claras y definidas. Investigación preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento. Las 3. ¿Ok? Ahora vamos a entrar a lo que es etapa intermedia. Y obviamente en la etapa intermedia tenemos que ver es porque ya por lógica, ¿qué nos dice nuestra lógica? El derecho es lógica, queridos amigos, el derecho es lógica, ¿no? Couture decía, el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Y todo es lógica, el derecho es lógica. Si ustedes tienen buena lógica, como estoy seguro que sí es, definitivamente no van a tener ningún tipo de problema en el momento de su trabajo como abogados. Fíjense, si obviamente, si vamos a ir a etapa intermedia es porque el fiscal ha hecho acusación, se ha ido por esta opción, ha acusado. Si no hubiera sobreseído, y en el sobreseimiento ya no vamos a entrar a la etapa intermedia, ya no tiene sentido. Vamos a la audiencia de sobreseimiento y listo. Pero si el fiscal acusa, ahí sí. Si el fiscal acusa, ahí sí. Entonces, si el fiscal acusa, ahí sí vamos a irnos a la etapa intermedia y ahí va a haber el control de acusación. Control de acusación que va a ser formal y obviamente material en ambos casos, ¿no? Va a haber un control de acusación, de la acusación del fiscal. Entonces, y obviamente esta etapa es el saneamiento procesal. Permítame tal vez graficar un poco la etapa intermedia. Y en esta parte de la etapa intermedia, para graficarla, significa que, a mi gusto, es la etapa colador. ¿Qué significa la etapa colador? Que solo pasarán las pruebas, la evidencia que cumpla con los estándares establecidos en el código. Por eso se llama saneamiento procesal. Se va a sanear y solo iremos con las pruebas que hayan pasado los estándares para ya prepararse de cara al juicio y al juzgamiento. No van a pasar todas las pruebas, solamente pasarán algunas de las pruebas, nada más. ¿Ok? También tengo que decir que en esta etapa se va a dar
lo que se conoce como las convenciones probatorias. ¿Y qué es una convención probatoria? Muy pocos lo aplican o muy pocos lo trabajan, ¿no? Y los que lo hacen me parece perfecto, excelente. Es que no podemos desnaturalizar el proceso penal. Si ustedes se ponen a pensar, ¿cuál ha sido la idea de este nuevo sistema procesal penal? La primera idea ha sido de que cada uno tenga su rol, o sea, ubicar a todos los sujetos procesales, hablemos ya como abogados, como siempre nos gusta hacer, de acuerdo a nuestra formación jurídica, que todos tenemos un rol. El juez tiene un rol, el fiscal tiene un rol, el abogado defensor de la parte acusada tiene un rol, el abogado defensor de la parte agraviada tiene un rol, el abogado del tercero civilmente responsable tiene un rol, el procurador tiene un rol al ser defensor de los intereses del Estado o de municipalidades o de ministerios, en fin, de donde sea el procurador. Todos tenemos un rol. O sea, una de las finalidades de este sistema procesal penal es que cada uno haga su rol, desarrolle su rol, trabaje en su rol. El juez se va a dedicar a juzgar, no a investigar. Ese es el rol del fiscal por mandato constitucional. Y por mandato constitucional también el juez se va a encargar de juzgar. Y no puede haber suplantación de roles. El juez no puede convertirse en un investigador hoy en día. Eso está prohibido. Y no se le puede permitir eso tampoco a los jueces. Como tampoco al juez se le puede permitir que lo ayude al fiscal, que le dé salvavidas. Y como tampoco a la defensa, obviamente. Cada uno va a hacer su trabajo. Cada uno tiene que hacer su trabajo. Entonces, si se dan cuenta, este sistema procesal penal, en primer lugar, ha ordenado. Cada uno tenga su rol, de acuerdo con la ley. Y cada uno haga su trabajo. Ese es uno. Y dos, es que evitemos los casos tan largos, los juicios tan largos. Me refiero largos en el tiempo, no de estatura, o en kilómetros, o en metros, o en pies, no, sino en el tiempo. Esto es lo que es el espíritu del código, entre otras características, naturalmente, que lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando hay un control de acusación y cuando hay un saneamiento procesal, significa, ya pues, que no pase todo, que pase lo que valga la pena, lo que realmente ha cumplido, como dije hace un momento, los estándares de calidad, si lo quieren llamar así, para un poquito variar la terminología procesal penal, ya, los estándares de prueba, y que se vaya a debatir, que se vaya a oralizar, como nosotros decimos, ya en juicio, ¿ok? Ya en juicio, pero no que pase todo, sino lo que realmente sea necesario y obviamente lo que cumpla con los estándares, como dije, ¿no? Y que el juicio no dure tanto en el tiempo. No hay que olvidarnos de eso, no hay que perder el norte, no hay que perder el sur, no hay que perder el occidente, el oriente, como les dije hace un momento. Porque sé que me están escuchando amigos de todo el país, así que no quiero decir el norte, no quiero decir solamente el sur, no quiero decir solo el oriente, no quiero decir solo el occidente, sino no hay que perder esa dirección o no hay que desnaturalizar el código. Y delante creo que les dije algo. Nos falta litigación oral o penal, como lo quieran llamar, a mi gusto es lo mismo. Nos falta mucho practicar, nos falta mucho trabajar en eso. Y obviamente, si es el espíritu del código, nosotros ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como abogados, como fiscales, como jueces, en fin. Tenemos que ayudar a que el código siga siendo para lo que fue dado y creado. Celeridad en los procesos penales. Si el fiscal ve que no tiene caso, que lo archive.
Si el fiscal ve que no hay caso, si el fiscal ve que no hay caso, que no tiene caso, que no hay evidencia, que no hay delito, ¿no? Que lo archive. ¿Para qué va a iniciar una investigación si nos cuesta a todos análisis económico del derecho? Nos cuesta a todos. Más horas hombres, más energía eléctrica, más papel, en fin. En fin. De eso se trata. O sea, este sistema, permítame por favor decir lo siguiente, este sistema está dado solamente para los casos que valga la pena. Cuando me refiero que valga la pena, me refiero cuando hay evidencia. Cuando realmente haya evidencia. Si no, el fiscal va a tener que archivar. Ya no va a poder acusar por acusar, o antes era la famosa formalización de acusación, ¿no? O la formalización de denuncia, ¿no? Entonces, se quedará el fiscal con los casos que sí realmente haya, pues, evidencia, que haya prueba. Yo considero que es así. Entonces, tengamos eso en cuenta, por favor. Tengamos eso en cuenta. Ayudemos a que el Código Procesal Penal sea verdaderamente la reforma procesal penal. Y cuando digo que sea verdaderamente la reforma procesal penal, me estoy refiriendo exclusivamente a que no caigamos en no cumplir con lo que el código establece, ¿no? ¿Ok? Sigamos. Habiendo dicho esto, ya el saneamiento procesal, pasaremos pues ya con las pruebas ya al juzgamiento, ¿no? Y las convenciones probatorias, dijimos, creo que nos quedamos ahí un ratito, las convenciones probatorias hay que aplicarlas, ¿no? Hay que aplicarlas. Y la convención probatoria es, vamos a suponer, ¿no? Ustedes son los jueces, ustedes son los fiscales, yo soy el abogado de la defensa. Nos ponemos de acuerdo, es una convención. Convención significa acuerdo, pacto, de una convención probatoria. O sea, a ver, nos ponemos de acuerdo en esta prueba, perfecto, hay convención probatoria ahí. Ya esa prueba pasó, ya no se va a debatir, ya no se va a discutir, ¿ok? Ya no, quedó en lo que realmente se pueda poner uno de acuerdo. Y en eso también uno tiene que ser, pues, como le digo, nos falta en esa parte litigar, ¿no? Saber litigar. No es litigar por litigar tampoco. O como no es tampoco denunciar por denunciar. Hay que tener mucho cuidado en eso. Porque si usted denuncia por denunciar, de repente después esa denuncia que usted hace, si no tiene prueba y no tiene evidencia, la van a archivar, pueden confirmar el archivo y después la otra persona que usted denunció lo puede denunciar a usted por denuncia calumniosa. Hay que tener cuidado en eso. Entonces, en las convenciones probatorias nos ponemos de acuerdo. A ver, fiscal con abogado de la defensa. Tenemos, estas son todas las pruebas, perfecto. Nos ponemos de acuerdo en 3. Ha habido convención probatoria, perfecto. Ya no, esas pruebas ya no van a pasar a ser debatidas en el juicio. Ya no van a pasar a ser debatidas en el juicio. Y listo. Nos hemos ahorrado 3 pruebas. Tiempo, sobre todo tiempo. Y ya, y sigamos avanzando. Ese es saber litigar. Obviamente, cada uno en su teoría del caso, ¿no? Pero yo no quiero esa convención que se... Y si de repente me perjudica o no, hay que tener en cuenta eso, ¿ok? Por eso le digo, hay que saber litigar. La función es asegurar un adecuado ejercicio del derecho de defensa, naturalmente, ¿no? Ya lo hemos hablado de esto hace un momento, ¿no? La defensa tiene, o sea, el abogado defensor tiene que estar en todas las diligencias que van a realizarse en diligencias preliminares e investigación preparatoria de la persona o las personas que están siendo investigadas o han sido denunciadas. Fijar con precisión los términos de la imputación y de la pertinencia de las pruebas que serán objeto de juicio oral, o en su defecto, concluir el proceso hacia una función selectiva que concluyan en su archivo.
evitándose juicios innecesarios. Lo que yo les venía comentando hace un poco, ¿no? Y cuando hablamos de esto, dijimos que las diligencias tienen que ser pertinentes, útiles y conducentes, dijimos, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, por favor. No nos olvidemos de eso, ¿ya? Pertinencia, utilidad y conducencia. ¿Ok? Sigamos. Por favor, siguiente diapositiva. En la etapa intermedia se lleva a cabo la audiencia de control de sobreseimiento. Fíjense, yo considero que cuando ya el fiscal va a sobreseer, ya pues, o sea, yo ya no considero que tenemos que ir a la etapa intermedia, ya no, ya va a sobreseer, es una audiencia que no necesita estar en esta etapa intermedia, ¿no? Para mí la etapa intermedia tiene que ver con el tema estrictamente de la acusación, ¿ya? Dice, pero algunos piensan que sí. Bueno, es una opinión. Lo he puesto porque el código dice que es parte de la etapa intermedia. Lo que le estoy diciendo es mi opinión personal al respecto, ¿no? Dice, el juez citará al Ministerio Público y a los demás sujetos procesales para una audiencia preliminar el juez citará al Ministerio Público y a los demás sujetos procesales para una audiencia preliminar para debatir los fundamentos del requerimiento de sobreseimiento. ¿Ok? La audiencia se instalará con los asistentes a quienes se escuchará por orden para debatir los fundamentos del requerimiento fiscal. La resolución se emitirá en el plazo de 3 días, de conformidad con el artículo 345. Ya. En esta audiencia de sobreseimiento, solamente ya para aportar un poco más de conocimiento para ustedes, el fiscal no tiene caso ya. El fiscal ya no tiene evidencia, ya no tiene prueba de la responsabilidad penal de la persona a la cual le formalizó investigación preparatoria o de las que le informalizó investigación preparatoria. Ya no. Entonces, al no tener ya, va a una audiencia sobre seguimiento. En esta audiencia sobre seguimiento, ¿ok? El que va a determinar ya es el juez. A diferencia, fíjense, y el sobreseimiento es un archivo, ¿eh? Al final lo que está haciendo el fiscal es decir, no tengo caso, quiero que se archive y quiero que el caso quede acá y se concluya. Pero ya no lo está haciendo como por ejemplo, cuando había tenido la investigación preliminar, ya no lo hace él solo. O sea, ya no es potestad absoluta del fiscal, sino que esta vez ya va a requerirse a una audiencia de sobreseimiento donde le va a ser aprobado o no va a ser aprobado su requerimiento de sobreseimiento. ¿Por quién va a ser aprobado o no va a ser aprobado? Por el juez de investigación preparatoria. Si lo aprueba, como es un auto, de repente va a quedar ahí definitivamente, y si no lo aprueba, va a subir en consulta al fiscal superior. Así va a ser. ¿Ok? Por favor, siguiente diapositiva. Eso sí está, ya lo hemos conversado hace un momento, eso sí está, ¿no? Ya lo hemos hablado al respecto, que justamente en la etapa intermedia se llevará a cabo la audiencia de control de acusación fiscal. Eso ya está. Entonces, eso sí, yo sí estoy de acuerdo en esto. No tengo mayor observación al respecto. En la etapa intermedia se lleva a cabo el control de acusación. Y tal como lo establece el código, y así es, y eso es correcto, sin ningún problema, eso es correcto. Dice, el acto procesal que consistirá en permitir al acusado que observe o ponga excepciones. Efectivamente, este es el momento para que
el acusado, ya no investigado, ya no imputado, sino ya es acusado, porque el fiscal ya acusó, ¿ok? Pero puede interponer medios técnicos de defensa, ¿ok? Obviamente, o excepciones. Acá es el momento para que él interponga sus excepciones o también interponga sus medios técnicos de defensa, ¿ok? Y este es el momento procesal. He tenido la oportunidad de ver y analizar que hay algunos colegas abogados que interponen excepciones en investigación preliminar. Me ha llamado la atención y la sorpresa de que colegas interpongan excepciones o algunos medios técnicos de defensa en investigación preliminar. Eso no es correcto. Eso no está bien. Eso devela un desconocimiento del Código Procesal Penal, del derecho procesal penal. Es más, en algunos casos, inclusive lo hacen en investigación preparatoria, que considero que tampoco es el momento, ¿no? El momento es ya cuando vamos a ir en etapa intermedia y en el momento de control de acusación. Ahí sí es el momento. Ese es el momento procesal. Antes no. Entonces, definitivamente hay que tener un poco de cuidado por parte de nuestros colegas que interponen este tipo de medios técnicos de defensa o excepciones en etapas procesales que no son las correctas, o en momentos procesales, si lo quieren llamar, o en tiempos procesales, como gusten, no hay ningún problema, que no es la apropiada, que no es la correcta. ¿Sí? O sea, hay que, por favor, interponer los recursos en su momento correcto, en su momento procesal. ¿Ya? Sigamos. O solicite la expedición de sentencia absolutoria anticipada. ¿Ok? Sí, también puede hacer eso, efectivamente. También cabe la posibilidad de una sentencia absolutoria anticipada. Es lo que establece el código, sin ningún problema. O de lo contrario, permitir la aceptación de cargos. ¿Sí? Igual, también puede pedir, ¿no? Puede pedir, después del control de acusación, se hace el control de acusación, como le dije, formal y material, y luego el juez le va a preguntar si aceptan los cargos, si no aceptan los cargos. Si aceptan los cargos, y ahí sí quiero hacer la siguiente reflexión, ¿no? Si tienen evidencia dura, fuerte, difícil de debatir, difícil de contradecir, es un consejo de amigos, ¿no? De pata, ¿no? Si el fiscal tiene evidencia dura, fuerte, digo, difícil de cambiar, y ustedes no tienen pruebas que contradigan lo que tiene el fiscal, la sugerencia es que replanteen su defensa, ¿no? La sugerencia es que en ese momento vayan, considero, a conversar con su cliente, su patrocinado, y vean de repente una aceptación para que pueda ir una disminución de pena, ¿no? ¿Para qué ir a un juicio? Es que este es justamente, como les decía, ¿para qué ir a un juicio si sabemos que vamos a perder? No tiene sentido, no tiene lógica. No tiene sentido. Si, por ejemplo, hay un vídeo donde se ve a su cliente, se le ve el rostro, se le ve todo, donde está robando o está disparando, donde hay testigos, donde hay una pericia de absorción atómica que determina que los disparos que hizo pertenecen al arma de fuego que se le encontró. Y vamos a ir por una absolución donde los policías están como testigos
y han testiguado que sí los indican directamente, han ratificado, ha habido un reconocimiento en rueda con las formalidades de ley, hay evidencia, o sea, digo, hay prueba muy dura contra su cliente, si este fuera el caso, y vamos a ir por una absolución. Vamos a ir por una absolución. Si yo fuera el abogado defensor de esta persona, definitivamente yo no podría pensar en una absolución, porque los milagros en el derecho procesal penal no existen. Discúlpeme que lo diga así, los milagros en el derecho procesal no existen. Hay que trabajarlos. Entonces, acá yo creo que nada lo va a salvar de una condena más que segura. Pero sí considero que podría replantear mi defensa teniendo un caso así, que acepte los cargos, que acepte su responsabilidad para buscar una disminución de la pena, que es factible y que es mejor. Entonces, los abogados, colegas que nos dedicamos a la defensa, los llamo a una reflexión, los llamo a que recapaciten para, pues, evitar, ¿no? Evitar una condena mayor que al final nosotros ya podemos advertir que va a suceder, ¿no? Porque es muy difícil que esas pruebas, como les digo, puedan ser debatidas. No digo que no la luchen, que no la peleen, sí, pero sí ha habido cadena de custodia, están con todas las formalidades de ley. Entonces, no hay creo que las posibilidades cada vez son menores, ¿no? De buscar de repente una absolución ahí, ¿no? Es mi criterio. Al final, ustedes sabrán lo mejor en ese momento, pero no se olviden de esta pequeña sugerencia que les hago como amigo, ¿no? Sigamos. De modo que el proceso concluya a través de mecanismos de simplificación sustentados, obviamente, es lo mejor. Este es el sistema, pues, ¿no? Principio de oportunidad, terminación anticipada. Este es el sistema, ¿no? ¿Para qué? Conversemos con el fiscal. Señor, sí, tiene prueba, tiene evidencia, ya. Negociamos con el fiscal, ¿no? La pena. Podemos hacer una terminación anticipada. En fin. Bueno, en diligencias preliminares, principio de oportunidad, ¿no? Claro, ya eso es otra cosa, ¿no? Principio de oportunidad, el delito no puede superar, pues, 4 años, en fin, hay requisitos, obviamente, ¿no? Para aplicar el principio de oportunidad, pero bueno, es mejor, ¿no? ¿Para qué? Si el fiscal tiene evidencia fuerte, dura. ¿Para qué estar, creo, en algo que al final no va a ser beneficioso para nuestro cliente, ¿no? Muy bien, ¿ok? Juicio abreviado, terminación anticipada o suspensión de juicio o prueba, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que necesitamos. Celeridad, necesitamos fiscales, jueces, abogados con una mentalidad distinta, ¿no? Con una mentalidad diferente. Correcto. Y decirle a los clientes también lo como es, ¿no? Saben que el fiscal tiene prueba muy dura, porque a veces los clientes quieren escuchar, o la familia quiere escuchar que lo vamos a salvar. Y discúlpenme, ustedes no hacen milagros, ni yo tampoco, ¿no? El derecho procesal no está hecho en función de milagros. Está en función de evidencia, de prueba, ¿no? De mecanismos reglados, ¿no? Por ley. Así que pensemos siempre en eso, ¿no? Y tampoco digámosle al cliente cosas que no van a pasar, no van a suceder. Salvo pues que ustedes tengan pruebas que sí cambian, ¿no? Que sí cambien. Y eso me refiero a que pruebas bien obtenidas, no fabricadas, ¿no? Ojo. Porque si se descubre también que han fabricado una prueba, va a haber responsabilidades muy fuertes. Bueno, sigamos. Sigamos, por favor. Continuemos. En esta fase, puedes subir un poquito, perdón, puedes subir un poquito más la diapositiva
Hay una parte que te has... Retrocede, por favor, un poquito. Regresa una diapositiva más. Ahí está. Ahí está bien. Perfecto, muchas gracias. Perdón. No, la siguiente, la anterior, por favor. La anterior, por favor. Ten la amabilidad. Una antes, me parece. Es una antes. No, sigue, la siguiente. La siguiente. A ver, doctor, ¿siguiente antes o después? Sí. A ver. No, siguiente, la siguiente, después. Okay. Sí, la siguiente. No antes, sino la siguiente. Ok, perfecto. Gracias. ¿Esta está bien? No. Seguimos, a ver. Esta, doctor. Ya, la siguiente. Después de esta. Nada más, ok. Sí, por favor. Ahí está. Un poquito más abajo, por favor. No, un poquito más abajo. Había un antes, me parece. A ver. Un antes. Antes de esta, por favor. Okay. Un antes de esta. Oye, nos hemos perdido. Un antes de esta, ahí está, ahí. Esta es. Ahí. Okay. Ese es. Ya. Listo, doctor. Gracias. Sigamos. En esta fase, el juez también ejerce control sobre la falta de mérito de acusación, siempre que se advierta que las pruebas ofrecidas por el fiscal en su acusación no serán capaces de acreditar su pretensión política en juicio. Claro, si el juez advierte eso, le va a devolver la acusación. Se la va a devolver al fiscal. Y si ha habido, obviamente, en el control de acusación, tanto material como formal, más que en la formalidad, sino en lo material, han advertido errores del fiscal, se lo van a devolver para que el fiscal subsane su acusación, ¿ok? Se lo van a devolver, de todas maneras se lo van a devolver, ¿ya? En esta fase, como dijimos, el juez también ejerce control sobre la falta de mérito de acusación y obviamente, siempre que se advierta que las pruebas ofrecidas por el fiscal en su acusación no serán capaces de acreditar su pretensión política en juicio. Como dijimos, asimismo como el abogado defensor se ha dado cuenta que el fiscal tiene pruebas duras, el fiscal también tiene que darse cuenta que si no tiene pruebas, tiene que retirar la acusación. Puede hacerlo, puede retirar la acusación. Y en eso considero que también los colegas fiscales tendrían que pensar que no tienen caso y pueden perfectamente retirar la acusación sin ningún problema. Sin ningún problema. ¿Ok? El juez de la investigación preparatoria señalará día y hora para la realización de la audiencia preliminar a la que debe asistir obligatoriamente el fiscal y el defensor del acusado. Obviamente, estamos hablando ya en control de acusación, ¿correcto? En control de acusación. Sigamos. Después, en ella debatirán sobre la procedencia o admisibilidad de las cuestiones planteadas y la pertinencia de la prueba ofrecida. O sea, cuando decimos cuestiones planteadas, nos referimos a medios técnicos de defensa y excepciones y obviamente de las pruebas ofrecidas, tanto por la fiscalía, ¿correcto? Y también de repente puede haber una prueba de oficio, sí, perfectamente. O también puede admitirse pruebas de parte de los abogados del acusado o acusados, ¿ok? Eso ténganlo claro, por favor. El fiscal podrá, en la misma audiencia, presentando el escrito respectivo, esto es muy importante. ¿Qué podrá hacer el fiscal en la misma audiencia de control de acusación? Modificar, aclarar, ojo, podrá modificar, aclarar o integrar la acusación en lo que no sea sustancial. Muy importante esto, por favor, no lo olviden. En el mismo control de acusación, el fiscal podrá modificar, aclarar o integrar su acusación en lo que no sea sustancial. En lo que no sea sustancial. ¿Ok? Eso es fundamental. No se olviden, por favor, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta esta parte ya en control de acusación. Siguiente diapositiva, por favor. Ajá, ahí. El juez, en ese mismo acto, ¿qué más puede hacer?
correrá traslado a quién, obviamente a los demás sujetos procesales concurrentes para la absolución inmediata. Es lógico, le va a correr traslado a todos los sujetos procesales. Esto lo va a hacer de conformidad con el artículo 351 del Código Procesal Penal. Esto lo va a hacer de conformidad con el artículo 351 del Código Procesal Penal. Sigamos. Al finalizar la audiencia de control de acusación, a eso nos estamos refiriendo, al finalizar la audiencia de control de acusación, ya, el juez resolverá inmediatamente todas las cuestiones planteadas. Significa excepciones y medios técnicos de defensa, ¿ya? El fiscal, en la misma audiencia, podrá hacer las modificaciones, dijimos, aclaraciones o subsanaciones que correspondan, con intervención de los sujetos procesales concurrentes. Luego de modificado, aclarado o saneado el dictamen acusatorio, con los términos precisados por el fiscal, el juez de investigación preparatoria, ¿ok?, dictará el auto de enjuiciamiento. Entonces significa que ya estamos pasando ya a la etapa de juzgamiento y a la etapa del debate, propiamente dicho, de todas las pruebas que se han admitido y que también no han sido materia de convenciones probatorias. ¿Ok? Sigamos. Es una resolución, ojo, el auto de enjuiciamiento no es apelable, ¿eh? No se puede apelar el auto de enjuiciamiento, es inapelable, ¿correcto? Y esto se notificará a quién, al Ministerio Público y a los demás sujetos procesales. Sigamos, por favor. Siguiente diapositiva. Muy bien. Después de esto, después de la notificación, ¿ok?, del auto de enjuiciamiento que, reitero, no es apelable, mucho ojo con eso, no es apelable, dentro de las 48 horas de la notificación, el juez de investigación preparatoria hará llegar al juez que corresponda dicha resolución y los actuados correspondientes, así como los documentos y objetos incautados, y se pondrá en su orden a los presos preventivos, de conformidad con el artículo 354 del Código Procesal Penal. Fíjense ustedes algo importante acá. Fíjense ustedes, de todo lo que hemos hablado, recién el juez toma conocimiento del caso cuando cuando el fiscal va a sobreseer el caso o cuando el fiscal va a acusar. Antes no toma conocimiento, ni sabe, ni enterado está. Y eso justamente es el nuevo sistema, para no contaminar al juez propiamente de las diligencias que se han venido llevando a cabo por parte del fiscal. ¿Se dan cuenta? Que durante todas las diligencias preliminares e investigación preparatoria, en ningún momento ha habido actuación del juez. Recién el juez, digamos, viene a conocer el caso si el fiscal va a acusar o si el fiscal va a sobreseer. Antes no. Fíjense. Entonces, el juez recién va a tomar conocimiento. No sabía, no conocía, el fiscal es autónomo en su investigación preparatoria y obviamente es autónomo en lo que va a decidir, si sobresee o acusa o sobresee. Y recién en ese momento va a ser reconocimiento del juez. Siguiente diapositiva, por favor. Por favor, siguiente diapositiva. Parece que no me he escuchado. Siguiente diapositiva, por favor. A ver. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Ahí está. Juzgamiento. Ahí tenemos juez de investigación unipersonal para los delitos menos graves, lo que pues, ahora sería el proceso penal sumario, decreto legislativo 124, y el colegiado, ¿no?, que significa 3 magistrados, para delitos que ahora son de trámite ordinario. Perfecto.
sin ningún problema, así como está diseñado. Siguiente diapositiva, por favor. La sala superior no interviene en el desarrollo del proceso penal, salvo para conocer recurso de apelación contra las resoluciones que emiten los jueces de juzgamiento o los jueces de investigación preparatoria. ¿Ok? Muy sencillo. La sala superior no interviene en el desarrollo del proceso penal, solo está para conocer recurso de apelación contra resoluciones que emiten los jueces de juzgamiento o los jueces de investigación preparatoria. Nada más. Siguiente diapositiva, por favor, para ir concluyendo ya. Ahí está. El juicio-juzgamiento es la etapa principal del proceso, que se realiza sobre la base de obviamente, la acusación. Si no hay acusación, no va a haber juicio. Así de sencillo. Si no hay acusación, no va a haber juicio. Eso está totalmente, creo, claro para ustedes y que nunca deben olvidarlo. Sin perjuicio de las garantías procesales reconocidas, obviamente, por la Constitución y los tratados de derechos humanos aprobados y ratificados por nuestro país. ¿Qué rigen especialmente qué principios? La oralidad, la publicidad, la inmediación y la contradicción. Son 4. La oralidad, la publicidad, la inmediación y la contradicción. Son estos 4 principios que van a regir el juzgamiento, o lo que nosotros conocemos también como el famoso juicio oral. ¿Ok? En la actuación probatoria. Asimismo, en su desarrollo se observan los principios de ¿qué? ¿Qué principios se van a ver? Se observan los principios de continuidad de juzgamiento, concentración de actos del juicio e identidad física del juzgador y presencia obligatoria del imputado y su defensor. Ahora miren, el código ha cambiado acá. Si ustedes se dan cuenta de lo que estamos conversando, el código ha dicho que son garantías procesales, garantías, no principios. Garantías procesales reconocidas por nuestra Constitución y tratados internacionales de derechos humanos. ¿Qué cosa? Oralidad, concentración, publicidad e inmediación. Esas son garantías procesales que rigen el juicio. Las 4, repito, oralidad, publicidad, inmediación y contradicción. Garantías procesales que están por la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Las garantías procesales. Y los principios son los siguientes. El principio de continuidad de juzgamiento, concentración de los actos del juicio e identidad física del juzgador. Y obviamente presencia obligatoria del imputado y su defensor. Esos serían los principios. Por favor, ha cambiado el código, ¿no? Los otros son garantías y los otros serían principios, que lo acabamos de mencionar. Siguiente diapositiva, por favor. La audiencia se desarrollará en forma continua y podrá prolongarse en formas sucesivas hasta su conclusión. El juicio se inicia con la exposición oral de los cargos formulados por el fiscal, indicando con precisión su pretensión y las pruebas que ofreció. Seguidamente, eso es lo que se conoce como los alegatos de apertura. Creo que en una clase ya lo vimos con ustedes. ¿Ok? Seguidamente, los abogados del actor civil y del tercero civil expondrán concisamente sus pretensiones y las pruebas ofrecidas y admitidas. Finalmente, el abogado defensor del acusado expondrá brevemente sus argumentos de defensa y las pruebas de descargo ofrecidas y admitidas. Eso también es el alegato de apertura de parte del Ministerio Público como parte del abogado defensor del acusado. Luego se realizará la actuación probatoria en el orden que fijen las partes o en el orden que disponga el juez penal de juzgamiento. El fiscal por estrategia determinará que va a pedir que en el momento de la actuación probatoria o en el debate probatorio sea de acuerdo a un orden. Y eso va a ser estrategia del fiscal. Si el fiscal lo pide de una manera y si la sala acepta, se hará así. Y si la sala no acepta, podrá cambiar el orden de la actuación probatoria que ha pedido el fiscal. Eso va a quedar ya a criterio y decisión de la sala y del juzgador. ¿Ok? Siguiente diapositiva, por favor. No tenemos más diapositivas, doctor. Es la última, ¿verdad? Sí. Perfecto. Muy bien. Hemos sido escrupulosamente
puntuales en cuanto a la conclusión de la exposición o de la clase. Son las 20:59, prácticamente a un minuto de las 9 de la noche que me pidieron que dicte esta clase. Les agradezco infinitamente su atención. Espero que haya sido de su interés lo que hemos conversado ahora sobre la investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento. Para mí ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta noche, y bueno, estaría dispuesto a cumplir con sus inquietudes y sus interrogantes, pero me parece que ya por tema de horario ya no va a ser posible. Me despido, discúlpenme más bien no poder haber interactuado con ustedes. Muchas gracias por sus comentarios que me están diciendo, por la ponencia, les ha gustado. Les agradezco infinitamente a ustedes, a la institución por la invitación, y estaré siempre a sus órdenes para una nueva oportunidad. Que tengan ustedes muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Abigail. Gracias, Dante. Muchas gracias. Bueno, con esto damos por concluido el curso de Derecho Procesal Penal, Reconocimiento de Janet. Personas, Inspección Judicial y Reconstrucción, a cargo del doctor Alex Ricardo Guerrero Sánchez. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias también. Buenas noches. Gracias también. Buenas noches con todos.